noviembre del 2006, el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, con su líder, comandante Daniel Ortega Saavedra, regresa al poder, después de 16 años de gobiernos neoliberales. Entre las primeras medidas de la segunda etapa de la revolución, se decretó la gratuidad de la educación y la salud. Con la ayuda de pueblos hermanos como Venezuela, se logró acabar con los problemas energéticos, dando fin a los apagones que perjudicaban la economía familiar de nuestro pueblo. Se logró dar subsidio al transporte público, manteniendo hasta la fecha la tarifa de 2.50 córdobas el pasaje. Se implementó el programa Yo Sí Puedo, reduciendo el analfabetismo a un 3.3%, un logro histórico a nivel latinoamericano. Actualmente, el gobierno impulsa otros programas como Hambre Cero, Calles para el Pueblo, Usura Cero, Programa Amor, Plan Techo, Casas para el Pueblo, donde se han construido 25.528 viviendas para la población más pobre del país. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha trabajado en el campo, logrando una reducción considerable de la pobreza extrema, reconocida por todos los organismos internacionales. Por primera vez en Nicaragua, el pueblo es presidente. Ahora, nadie se ha fijado mucho en ver el logro inmenso que ha tenido este gobierno, el gobierno de Daniel, de haber conquistado definitivamente, o haber derrotado más bien el analfabetismo de una manera completa en este país, porque en la primera etapa de la revolución se redujo al 12, con aquella enorme cruzada, aquella heroica cruzada de la juventud, pero ahora con métodos más avanzados, más científicos, con el método Yo Sí Puedo de los cubanos y con el esfuerzo del gobierno y de la juventud de Nicaragua, se logró eliminar, ahora sí, a límites que pueden indicarse como que no hay analfabetismo en Nicaragua, con independencias que están haciendo esfuerzos por llegar a cero, pues, o llegar como han llegado los cubanos a cero, salvo los que por razones especiales pues no pueden aprender a leer y escribir. Eso vamos a llegarlo aquí, sobre todo en las zonas misquitas donde más atraso hay en ese sentido. Pero en Managua se ha llegado a cero prácticamente, en el Pacífico también. Sí. Esa es una hazaña del gobierno actual, que no la aprecian los medios de comunicación, no sé, como que no fuera nada, pues haber logrado terminar el analfabetismo en este país, como que fuera nada, como la otra hazaña es fíjate otra hazaña que es de ahora, es haber impedido la proliferación del dengue hemorrágico en Nicaragua. Fue el país en el mundo, fíjate bien, en el mundo, donde proporcionalmente hubo menos dengue hemorrágico en el mundo, y dengue hemorrágico, influencia H1N1. Se ha mejorado la producción, ha mejorado el comercio, ha mejorado la inversión extranjera, se ha incrementado la venta como nunca de la carne, de los granos básicos, y la producción de todo eso se ha subido. Se han mejorado las condiciones de vida de los campesinos, como que nada hubiéramos hecho. Es increíble eso, la desfachatez, pero por el contrario dicen que ahora es el gobierno más desastroso en la historia de Nicaragua, pero el más dictatorial, dice Víctor Tirado, ¿sabes qué dice Víctor Tirado? En tiempos de Somoza sí se respetaba la justicia, ahora ya no. El gobierno de Daniel es peor que el gobierno de Somoza. Yo no sé, pues, de dónde pueden extraer tanto cinismo, pues. Es decir, tal razonamiento tan ilógico, pues, tan absurdo, y decirlo con una desfachatez inverosímil. Y lo dice ni más ni menos que Víctor Tirado López, pues, que fue miembro de la Dirección Nacional. También lo dice Henry Ruiz, que es todavía más complicado. Por un lado, no es lo mismo ser militante de un partido cuando se está en el gobierno que serlo cuando ya no se está en el gobierno. Esto explica, a mi juicio, el por qué se han ido de nuestras filas algunos de estos compañeros que en general desempeñaron correctamente sus funciones de alto funcionario del Estado.
Otros se han distanciado por razones políticas y tal vez ideológicas. Lamentamos mucho que se hayan ido, pero el pueblo también tiene la palabra para juzgarlos. Quedaron en nuestras filas, sin embargo, centenares de miles de nicaragüenses, miles de héroes anónimas, muchos de ellos tal vez aquí presentes, han negado trabajadores políticos a tiempo completo, a quien nunca se les dio indemnización material ni más reconocimiento que la gratitud revolucionaria. Héroes que no fueron ministros, que no ocuparon posiciones relevantes, que estuvieron en las horas más difíciles, en el momento de las barricadas, a la hora del combate, que ofrecieron su sangre en las montañas y que siguen aquí presentes en el corazón, en las entrañas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El sector de ex dirigentes del Frente Sandinista de los años 80, que se ha caracterizado ya desde hace bastantes años por atacar sistemáticamente al Frente Sandinista, son los autollamados renovadores, que a comienzos de los años 90, ante la derrota electoral del Frente y el derrumbe del campo socialista, comenzaron a plantear que el socialismo ya no tenía razón de ser, ni el antiimperialismo, ni el partido de vanguardia. Es decir, también renegaban de la lucha popular, se pronunciaban por condenar como formas de violencia la lucha del pueblo en las barricadas, los tranques, las quemas de llanta, el uso de los morteros, todo lo que era la lucha popular en defensa de las conquistas revolucionarias en ese. La lucha por el socialismo, el antiimperialismo, el partido de vanguardia, es decir, como la socialdemocracia. Exactamente, es decir, la socialdemocracia no es más que una fuerza que se presenta como contraria a los efectos más nocivos del capitalismo, pero no buscan cómo erradicar las causas de esos efectos nocivos que son la pobreza, la desigualdad social, etcétera, sino que lo que busca esta gente es cómo darle migajas a los que han sido principales víctimas de las injusticias del capitalismo, pero sin cambiar el sistema. En eso consiste el reformismo, que es la posición que adoptan muchos que han sido revolucionarios y renuncian a la lucha revolucionaria, se cansan de la lucha revolucionaria, muchas veces como producto de que el poder le envenena la conciencia. Daniel Ortega primero es un buen hombre, de noble sentimiento. ¿Por qué? Porque hay gente mala y gente buena, pues. Él es de noble sentimiento. Bueno. Hay jodidos malos y hay gente buena, pues. Él es un buen hombre, de buenos sentimientos. Un hombre muy identificado con los intereses de los pobres. Muy identificado. Es un hombre muy leal con sus compañeros, con sus amigos y con sus principios. Él, por ejemplo, ha sido leal, pero de verdad, a la Revolución Cubana y a Fidel. Y ahora es leal a todos los dirigentes revolucionarios, a los cambios revolucionarios de América Latina. Yo admiro en Daniel su lealtad, pero además su apego a los pobres. Él vive preocupado, me consta a mí eso, me consta de verdad. Vive preocupado por los pobres. Y ha contagiado a todos los que le rodean, empezando por su propia compañera Rosario, pues, que también son enemigos ambos, ella y Daniel, de la corrupción. Entonces vienen a la casa, por eso hay tantos cambios a veces, porque no siempre por corrupción, sino por ineficiencia, pero también elementos de corrupción son rechazados por Daniel y por la compañera Rosario. Pero aparte de eso, pues, Daniel es un hombre sobre todo leal y de noble sentimiento. Yo considero que el comandante Daniel Ortega es, junto a Sandino y Carlos Fonseca, uno de los tres
las tres personalidades más importantes en la historia del Frente Sandinista: Sandino, Carlos Fonseca y Daniel Ortega. Sí, es consecuente con el legado, con los principios del general Augusto César Sandino. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es consecuente con aquel principio que lo que nosotros digamos o lo que nosotros hagamos hoy en día, eso no necesariamente tendrá que ser recordado o lo notará el mundo. Pero lo que ellos aquí hicieron por nosotros, sí, eso ha quedado en la historia plasmado con sangre. Y él ha sido un digno representante de esos acontecimientos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las mismas obras que Sandino estaba realizando en Huihuilí, de construir casas para el pueblo, hospitales, escuelas, comedores, etcétera, es lo mismo que está haciendo el comandante Ortega en este momento. Y creo yo que ese solo hecho, esa persistencia parecida en eso a la terquedad que dicen de Carlos Fonseca, que tiene Daniel Ortega y que tuvo durante esos años, y lo que nos posibilitó volver al gobierno. Sí, esto es inédito también. Aquí en América Latina hay un ejemplo de democracia, y una democracia que está legitimada, que es la de Costa Rica. Entonces el presidente Arias también apeló a la Corte Suprema para reelegirse, porque él alegó que todo ciudadano tiene los mismos derechos, y que si vos, diputado, puedes elegirte, yo, alcalde, también puedo reelegirme. Si vos, alcalde, te puedes reelegir, yo, presidente, también puedo reelegir. Ahora, siempre es la gente quien va a decidir si sos presidente o no. El comandante Ortega no decide, porque se va a presentar a las elecciones, perpetuarse en el poder o seguir otro mandato más. Quien lo decide es la gente, igual que en Costa Rica. Es decir, el hecho que el presidente Arias haya ganado en que la Corte Suprema le diera la posibilidad de reelegirse, porque la Constitución le da igualdad de derechos a todos, eso no lo hizo presidente. Quien lo hizo presidente fue la mayoría de los votos. Reelegirse no es sinónimo de ganar las elecciones. Lo que está detrás de esto es que ellos piensan que Daniel Ortega va a ganar las elecciones porque tiene ya mayoría de votos. Es una confesión, porque si yo tengo la mayoría de los votos, a mí no me importa que vos te presentes de nuevo, porque yo tengo la mayoría de los votos, y aunque te presentes de nuevo a las elecciones vas a perder. Pero si yo pienso que vos tenés la mayoría de los votos, entonces sí, yo me preocupo.